Patria, se abre la sesión y le pasamos a dar la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la cuenta. Señora secretaria. Se recibió un correo de la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento subrogante, mediante el cual responde a uno de esta comisión, en el cual se solicitaba información relativa a un eventual pago adicional de 96 millones al síndico de quiebras, señor Chadwick, en el convenio judicial preventivo Feisner. Un oficio de la abogada Lía Hall, invitada para la sesión de hoy, quien se excusa de asistir, atendido que es la Procuradora Fiscal de Rancagua, y expresa en dicho oficio las razones de hecho y de derecho para no concurrir a la invitación. ¿Parte de quién, perdón? La Procuradora Fiscal, que es la que... una de las personas, una de los abogados querellantes. O sea, la representante del CD en la sexta región. Un correo del abogado Eduardo Riquelme, mediante el cual excusa de asistir a la comisión por razones de fuerza mayor, y una nota del jefe de la bancada de Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado Diego Paulsen será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Nicolás Monkever. Eso es todo. Gracias, señora secretaria. Tres temas de naturaleza más bien procesal. Uno, como podrán haber advertido, dado que el día lunes, por razones que son inoponibles, a nosotros no pudimos sesionar, el miércoles pasado, y tuvimos el tema de la discusión presupuestaria, donde era imposible complementar sesión en paralelo por previsiones de régimen interno. Convocamos para esta semana a 2 sesiones, de tal manera que no exista pérdida o dilación alguna de nuestras responsabilidades. Vale decir que tenemos sesión hoy día y hemos convocado también para el día miércoles. Así es. En segundo término, a las 17:17... A las 17:15. Así es. Con la ejecución del presupuesto, exactamente. Así es. Lo segundo, también nosotros reiteramos otra carta a todos los colegas miembros de esta comisión para que nos den cuenta de las personas que a su juicio restan por ser convocadas o invitadas a esta sesión, de tal manera de no dejar a nadie en el tintero ni ninguna diligencia por evacuar, como segunda consideración. Y en tercer orden, señalar también de que en esta sesión, además del director de Impuestos Internos, citamos, como lo acordamos, a todos los abogados querellantes, y la próxima sesión, por el sentido de que hagan los descargos respectivos y la bilateralidad de la audiencia, a los abogados defensores fueron invitados. Y lo otro, yo creo que sería importante que cada uno, señora secretaria, tuviera copia del oficio de la Superintendencia Subrogante de Insolvencia respecto de este pago ad hoc, por así señalarlo, de 96 millones. Sí, está ya a la vista el documento y le damos copia. La señora Josefina Montenegro debe concurrir unas 2 o 3 veces. Particular interés con su presencia, no así tal vez con el nuevo superintendente. Eso es, temas, dije, procesales, y le doy la palabra inmediatamente. Doña diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias. Yo creo que sería interesante, si viene subrogante, todo el nuevo superintendente, quizás para terminar con todo este proceso, yo quiero revisar lo que usted nos acaba de entregar, para ver si al final de la sesión solicitamos no la presencia del superintendente. ¿Ah? Sí, al superintendente de insolvencia, sí. ¿Y el señor Sumelso? No avisado que viene. Ya, ¿no se encuentra presente? No. Ya. O sea, ¿habría un abogado más? Sí, sí. Se invitó a Claudio Borgoño, a Enrique. O sea, la distribución de tiempo. Ya, sí, está bien, pero ahora estamos despachando los puntos varios, así que eso, o sea, quiero decir que funcionamos en doble jornada, y lo más importante, que no hemos recibido la fecha, nuevos listados de invitados, porque después hay parlamentarios que a través de medios ventilan el tema del funcionamiento de la comisión, y hemos sido más que proactivos en instarlos a que nos den los nombres de quienes a su juicio deben concurrir. Bien, como no hay más varios, pasamos obviamente a la tabla. Señora secretaria, le damos, por supuesto,
la palabra para que invite al director, en este caso de Impuestos Internos, don Fernando Barraza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adelante, Gracias, gracias. ¿Cómo está, presidente? Gracias. Sí, tenemos una silla para está. Señora, ahí le voy a dejar un vaso de agua. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida al director de Impuestos Internos. Director, bienvenido, don Fernando Barraza, y a su acompañante, director jurídico, subdirector, le damos la bienvenida. Señor director, lo invitamos, obviamente, entendiendo primero la orgánica institucional con la que opera Impuestos Internos, cuáles son las esferas de sus competencias, de sus atribuciones, el grado de independencia que tiene respecto de sus decisiones del punto de vista jurisdiccional administrativo. Y desde esa perspectiva, en otras ocasiones también invitamos al otro regulador, que es la Superintendencia de Insolvencia. También en aquella oportunidad nos dio cuenta de las acciones que estaba realizando respecto al caso Cabal, cómo opera efectivamente en términos administrativos dicho servicio. También, y aquí quiero ser bastante explícito, con los procesos en curso, en este caso que tenía a la vista, pero también ciertas restricciones tratándose de decisiones, en este caso que aún no están notificadas y tal vez en etapa de análisis. Por eso digo, respetando la independencia que tiene el respectivo servicio, es de nuestro interés el conocer, obviamente, las acciones, en este caso, o decisiones en curso que han tomado como institución velando por la integridad del patrimonio fiscal, básicamente en la esfera de sus competencias, que es el aspecto tributario. Y en ese rol, director, nos gustaría inmediatamente darle la palabra y luego, como siempre lo hacemos, a los colegas parlamentarios, si tienen alguna pregunta, duda o intervención sobre el particular. Así que, sin más, le damos la palabra, director. Bien. Buenas tardes. He concurrido esta tarde obedeciendo a la citación que gentilmente me han realizado. Me acompaña el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, don Bernardo Lara, y estamos aquí a su disposición para las preguntas que quieran formularnos. Bien, bueno, parece que el director... ¿No? ¿Perdón? ¿No? No, está bien. Varios de los invitados han optado por ese camino, nosotros lo vamos a respetar. Entonces, le damos la palabra de hacer preguntas o alguna intervención al diputado Juan Luis. Gracias, presidente. Saludar al director de Impuestos Internos y al director jurídico. Yo quiero preguntarle, director, acerca de los antecedentes que la Fiscalía le ha enviado a usted en cuanto a hechos que representan eventuales irregularidades, no sé si delitos, pero irregularidades tributarias de la empresa Cabal. Estos hechos habrían ocurrido ya hace varios meses, la entrega de antecedentes, y de acuerdo a la información de prensa, información que ha circulado en los medios, está en sus manos tomar una decisión respecto a qué acciones punitivas o denuncias en el campo tributario usted está en condiciones de hacer respecto a estos hechos. Entonces yo quiero preguntarle derechamente, ¿qué es lo que está a la espera o esperando Impuestos Internos para poder tomar una decisión respecto a los antecedentes que el Ministerio Público ha puesto a disposición de Impuestos Internos sobre irregularidades tributarias de la empresa Cabal, que al parecer son variadas en distintos momentos y que eso implica acciones que en este caso solo dependerían de Impuestos Internos poder abordarlas y que todavía no hay retorno hacia el Ministerio Público de qué se va a hacer sobre estas materias?
por un lado. Y en segundo lugar, preguntarle cuál es la investigación que Impuestos Internos está haciendo en virtud de las declaraciones y afirmaciones hechas por la Superintendencia de Insolvencia respecto de las irregularidades tributarias en que incurrió el síndico de quiebra Hetman Chadwick al momento de dar cuenta a la Junta de Acreedores hace pocos meses atrás del resultado del mandato que él recibió y producto de la investigación de la Superintendencia y del informe a la Junta de Acreedores se detectó distintas irregularidades, pero una de ellas tenía también una arista tributaria. Por lo tanto, esa es la segunda pregunta sobre esa persona en particular en relación a este caso. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Ahora está el diputado Asbun. Diputado Asbun. Gracias, presidente. La verdad, presidente, que me hubiera gustado en el fondo haber escuchado los argumentos que hubiera dado el propio director del servicio. Primero, en relación a por qué todavía no se presenta una denuncia, no se ha hecho ninguna querella por parte del organismo. Y tengo una serie de preguntas que tienen relación, en el fondo, a las inquietudes que nosotros tenemos. Primero, antes de llegar a la pregunta de fondo que tiene que ver por qué no se han querellado hasta el día de hoy o por qué no han presentado ningún tipo de denuncia, partir qué criterio objetivo están utilizando para evaluar una eventual querella o denuncia, porque la verdad que hemos visto a través de los medios de comunicación de que hoy día hay denuncias, hay querellas permanentemente contra un sector político y cuando se trata de la nueva mayoría, al parecer hacen vista gorda. Y el mejor ejemplo es que han pasado casi 10 meses y el Servicio de Impuestos Internos, al parecer, todavía no es capaz de recabar la información o los antecedentes que apunten efectivamente para poder realizar la denuncia de parte del servicio en contra de Natalia Compañón y su marido. Entonces, ¿por qué en el fondo también se apuran con querellas y denuncias que afectan, insisto, a personeros de la Alianza, pero ninguno de la nueva mayoría? No hemos visto absolutamente nada hasta el minuto. No se ha presentado ningún tipo de querella, ningún tipo de denuncia. En el caso de Cabal, insisto, estamos desde febrero, se han recopilado una serie de antecedentes, no solo en esta comisión investigadora, también se ha hecho a través de los medios de comunicación, donde hay antecedentes públicos que ameritan que se hagan las denuncias y las querellas respectivas y todavía no se realizan. Tenemos antecedentes también, de acuerdo a lo que hemos sabido, por parte de los medios de comunicación en relación a las diligencias que ha hecho el Ministerio Público al respecto. Entonces, hay una situación bastante dispar que creo que es bueno que se pueda aclarar. En segundo lugar, también me gustaría que me aclarara si es que ha tenido alguna reunión o vínculo o con algún interviniente de las causas, de la causa que se está llevando a cabo por el Ministerio Público, y si en alguna de esas reuniones que ha sostenido con alguno de los intervinientes se le ha solicitado formalmente que no se presente ningún tipo de querella o denuncia. ¿Y por qué lo hago? Porque a esta altura uno tiene que empezar a preguntar si es que hay algún tipo de presión de parte de un sector político determinado para que no se hayan iniciado las acciones legales que corresponden. Insistiendo básicamente que hoy día, a la luz de lo hecho, a la luz de los antecedentes, reconocido la existencia de delito por parte del Ministerio Público, Impuestos Internos no haya hecho absolutamente nada. Además, agregar en relación a si han tenido o han sostenido reuniones con la Contraloría Regional, quien también ha puesto a disposición una serie de antecedentes al Ministerio Público que dice en relación inclusive con la destitución de un funcionario que viene a ratificar una vez más que estamos en presencia de algún tipo ilícito, no solo de carácter administrativo, sino penal, y si ya hay, obviamente, sumarios administrativos que han detectado irregularidades grandes, qué medidas van a adoptar de aquí en adelante. Y finalmente, creo que tiene que ver con un tema también relacionado con lo que nosotros hemos estado recabando los antecedentes, la información, es si ha tenido reuniones con el Ministerio Público,
con el fiscal a cargo de la causa, qué antecedentes se tiene, si han recopilado información adicional, si es que le han proveído información al Ministerio Público y obviamente también saber si finalmente el servicio va a querellarse o no, porque yo creo que ya a casi 10, 11 meses, yo creo que es bueno que nos pueda responder derechamente si va a haber querella, va a haber denuncia o sencillamente van a quedarse de brazos cruzados como lo han hecho hasta el minuto. Eso, presidente. Gracias, diputado Jun. Tengo a continuación inscritos a los diputados Andrade, Monkever y Urrutia. No sé si le doy la palabra al director para que no acumule tantas preguntas. Me gustaría ir respondiendo las preguntas porque veo que es demasiado. Mire, respecto a las preguntas del diputado Castro, por su intermedio me gustaría responderle. La primera pregunta, respecto a qué estamos esperando para eventualmente establecer o presentar alguna acción penal respecto a esta empresa. Es pertinente señalar que el fiscal a cargo de esta investigación nos hizo llegar algunos oficios con antecedentes sobre el caso en el mes de julio pasado. Nosotros, como es habitual y como lo señala la ley, tomamos esos antecedentes e iniciamos lo que se denomina un proceso de recopilación de antecedentes. Durante estos meses hemos estado haciendo esa recopilación de antecedentes. Hemos estado analizando toda la información que el Ministerio Público puso a nuestra disposición. Hemos estado también analizando la información tributaria con la cual cuenta el Servicio de Impuestos Internos sobre esta empresa. Hemos estado también tomando declaraciones a distintos involucrados y estamos en pleno proceso de análisis de toda esa información. Por lo tanto, le puedo decir que efectivamente nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y, por supuesto, llegado el momento y de acuerdo a lo que evaluemos, definiremos oportunamente qué acción tomar en función de los antecedentes que estamos analizando y que tenemos a la vista. Respecto a la información de la superintendencia, respecto a situaciones en particular del señor Chadwick, bueno, es parte precisamente de la investigación, es parte del proceso de regulación de antecedentes y es parte de los análisis que estamos precisamente evaluando y analizando. Sí, quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, al director. Director, ¿podría usted precisar de qué antecedentes estamos hablando? Porque, dada la relevancia que tienen, el hecho de que el Ministerio Público no tenga una respuesta del procedimiento a seguir y no se sepa, y esto tampoco, por lo que usted señala, tendría un plazo determinado, sin entrar en los plazos, abstrayéndome de eso, ¿cuál es el tenor de los antecedentes que maneja Impuestos Internos sobre Cabal? No le puedo entregar detalle a los antecedentes. Son antecedentes que el fiscal a cargo nos ha compartido en carácter reservado y por lo tanto no puedo, comprenderá usted, señalarle cuáles son específicamente esos antecedentes. Lo que sí le puedo señalar y reiterar es que, además de esos antecedentes, nosotros por su parte estamos recopilando todos los antecedentes que nos parecen necesarios para efectos de poder tomar alguna decisión al respecto. ¿Puedo seguir con la respuesta? O terminemos que responda y hace la presentación. Que ya dio respuesta, yo creo que no va... Bueno, diputado Isaac. Presidente, solo una contrapregunta. Precisión. Sí, ¿cuál es el nivel de avance del proceso de análisis que ustedes llevan? Solo eso, me dice, estamos en proceso de análisis, perfecto. ¿Cuál es el verdadero nivel de avance que llevan?
A ver, es difícil señalarle específicamente algún nivel, a lo mejor si estamos en la mitad, si estamos en qué etapa estamos. Lo que le puedo señalar, sin embargo, que todavía estamos, dentro de ese proceso de regulación antecedente, estamos tomando declaraciones. Por lo tanto, no hemos completado la totalidad de los antecedentes, sino que nos faltan todavía algunos de los antecedentes que surgen precisamente de las declaraciones que hemos solicitado a algunas de las personas involucradas. Gracias, señor director. Bueno, ¿Puedo continuar con...? sí, por favor. Bueno. Respecto a las preguntas del diputado Asbun, por su intermedio, señor presidente, respecto a los criterios, que es lo primero que pregunta el diputado, nosotros tenemos en consideración, a la hora de definir la presentación de alguna acción penal, o bien, como ustedes saben, el Servicio de Impuesto Interno también tiene una serie de medidas administrativas en las situaciones en que indaga. Nosotros, para efectos de hacer una presentación de una acción penal, tenemos en consideración una serie de factores, o criterios más bien. En primer lugar, la gravedad de las irregularidades detectadas. En segundo lugar, la reiteración en la comisión de los delitos que están a la vista. En tercer lugar, el uso de asesoría tributaria para llevar a cabo el delito o el eventual delito. También, y no menor, el efecto ejemplarizador o pedagógico a lograr en el sector de la economía o comercio en el cual participa el contribuyente. Por otro lado, obviamente, el perjuicio patrimonial causado al erario nacional. También la calidad y suficiencia de la prueba reunida, especialmente respecto a la acreditación del actuar doloso del infractor. A su vez, el impacto local, regional o nacional que provocaría una acción penal por el ilícito tributario. Y finalmente, también importante, la factibilidad de obtener una condena por delitos tributarios del o los querellados. Son principalmente esos 8 elementos que nosotros tenemos en consideración y evaluamos a la hora de decidir la interposición de una acción penal. Respecto a la segunda pregunta del diputado Asbun, por su intermedio, señor presidente, respecto a si ha tenido o hemos tenido reunión o vínculo con algún interveniente de la causa y si se nos ha solicitado el no presentar una querella, le puedo señalar, en primer lugar, tajantemente, que absolutamente nadie me ha planteado, ni menos sugerido, ni siquiera contactado por alguna acción respecto a este caso, ni a otros. Lo que, además de ser ilegal, obviamente, en lo personal sería inaceptable. Por lo tanto, no hemos tenido reunión ni vínculo con ningún interviniente, excepto, por supuesto, con las personas a las cuales le hemos solicitado declaración en el proceso de recopilación de antecedentes. Por lo tanto, le puedo señalar entonces que nadie, absolutamente nadie, se ha contactado con nosotros por esta causa, ni tampoco con las personas que me asesoran. Insisto también que nosotros no, obviamente, no permitiríamos alguna acción de esa naturaleza. Si hemos tenido reuniones con la Contraloría Regional, no hemos tenido reuniones con la Contraloría Regional respecto al tema. Y si hemos tenido reunión con el fiscal y si le hemos proveído información al Ministerio Público, efectivamente, como lo señalaba al comienzo, el fiscal de la causa nos remitió antecedentes en el mes de julio pasado. Junto con remitirnos antecedentes, nos solicitó información que nosotros, por supuesto, como es nuestra obligación, le remitimos de regreso y no ha habido más contacto que ese.
Solamente dos cosas. Una pregunta que no me respondió, que tiene que ver en el fondo de no solo los criterios que se utilizan, sino que a 10 meses, casi 10 meses, ¿acaso no es suficiente en el fondo para determinar con exactitud si existe o no algún tipo de delito? O sea, eso en primer lugar, desde que nace el escándalo en febrero de este año. Segundo lugar, en el fondo, si acaso esto no tiene un impacto nacional o no es un delito tan grave para que en este caso el servicio haya tomado la decisión de iniciar las denuncias respectivas. Y finalmente, que tiene que ver con lo mismo, o sea, ¿qué criterios se utilizan? Porque en este caso específico, y entendiendo que usted está asumido hace poco tiempo, me refiero sobre todo qué criterios se ha utilizado si ya han pasado 10 meses versus otro tipo de casos donde en menos tiempo el servicio ha tomado la decisión de presentar la denuncia y querella, cuando este tampoco digamos que es un caso tan diferente al resto y no necesita recopilar mayores antecedentes para poder tomar una decisión. Eso, presidente. Si me... Ahora el director, completamos la primera ronda de preguntas y pasamos al diputado Andrade Monker Urrutia. Si me permite, por su intermedio, sí, señor presidente. Primero, precisarle al diputado que, como lo señalé, nosotros recibimos los antecedentes de esta causa en el mes de julio. Por lo tanto, el proceso de regulación de antecedentes está cumpliendo 4 meses y no 10 meses, como usted señala. Bueno, pero le estoy respondiendo. Por lo tanto, este proceso de regulación de antecedentes a la fecha lleva 4 meses. A nosotros nos parece, en función de esa regulación de antecedentes que hemos llevado a cabo, con la celeridad, profesionalismo que nos caracteriza, nos parece que aún no tenemos los elementos de juicio necesarios para efectos de poder determinar la eventual interposición de una querella o denuncia, y por lo tanto estamos en pleno proceso. Entonces, ahora, si no hemos demorado más o no hemos demorado menos en otros casos, o si han sido de un sector o de otro sector, la verdad es que esos son juicios que yo en lo personal no comparto. Nosotros hemos estado avanzando en función de los distintos antecedentes que se nos van aportando a su vez de las distintas causas, y por lo tanto estamos avanzando con cada una de ellas de acuerdo a nuestros procesos. Muy bien. Le damos la palabra al diputado Osvaldo Andrade. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer algunas consultas, señor director. Sí, que se me ocurrieron otras después de escucharlo, diputado. Tiene que ver con procesos penales, pero tranquilo. No se haga usted problema. Director, cuando usted le remiten los antecedentes de parte del Ministerio Público, ¿le solicitan la interposición de una acción específica, la presentación de una querella, o le remiten los antecedentes para que usted pueda revisarlos, evaluarlos y usted determinar, en función de sus competencias, si hay condiciones para eventualmente hacer una formalización de una pesquisa? Porque hasta donde yo entiendo, esto tiene una arista, que es la eventual arista tributaria. Si el Ministerio Público pesquisara en su investigación, que efectivamente, como dice el diputado Osbun, tiene más de 4 meses, en este caso sí son 10 meses, como señala, y hubiese otro tipo de delitos que no requieren la acción inicial del servicio, podría perfectamente el Ministerio Público ya haber gestionado al respecto. Querella por cohecho, otro tipo de delitos, lavado de dinero, que está muy de moda en este último tiempo. Entiendo que no hay nadie del fútbol involucrado en esto, felizmente hasta ahora. Lo segundo, usted hace una pesquisa respecto de la militancia de las personas que son objeto. ¿Sabe por qué? Porque como se ha deslizado profusamente esto, que se cargan más para un lado que para el otro, olvidándose que en respecto al otro hay confesiones. Entonces, pareciera ser que cuando la gente confiesa debiera ser más rápido esas pesquisas. Hay un sector que ha hecho confesiones institucionales y personales, incluso algunos con llanto en los ojos. Entonces, yo lo quisiera preguntar si usted tiene esa pesquisa de forma tal de poder hacerse cargo de lo que dice, por su intermedio, presidente, el diputado Osbun, en el sentido que usted, una vez averiguada la militancia de los eventuales involucrados, usted tendría como un sesgo, ¿no?,
Entonces, si son de este lado, usted le pone más pino, si son de entonces, o a usted el Ministerio Público le envía esa información. Le envía la militancia, por ejemplo, del señor Chadwick, le envía la militancia del alcalde de Machalí. Yo sé que son datos conocidos, no son precisamente del oficialismo ninguno de ellos, pero o usted se encarga de esa información para poder determinar con qué se apura más o con qué se apura menos. Y esto para hacerme cargo de esta, porque es bien frecuente esto de que como que hay más celeridad para un lado que para el otro. Lo tercero que le quiero preguntar es, se habla mucho de eventualmente la responsabilidad de Cabal. Y Cabal, como todos sabemos, es una persona jurídica, es una construcción, digamos. Entonces, yo quisiera preguntarle si, porque no sé si usted se ha dado cuenta, si ha tenido la posibilidad, si en sus momentos libres, no sé si los tendrá, usted tiene la posibilidad de ver el canal de la Cámara y gozar de las sesiones de la Comisión Cabal. Si ha tenido esa oportunidad, usted se habrá dado cuenta que es muy frecuente que se diga en esta mesa, por la prensa nos hemos enterado, o en la prensa salió algún artículo por allí que es como la fuente de información de algunos, ¿se da cuenta? Exacto. Yo sé. No, si las buenas, como bien dice, siempre las cosas se pueden hacer peor. Y hay algunos que se encargan de perfeccionar los errores, es el caso del que estamos hablando. Entonces, lo que quisiera saber es si, a propósito de esto, por ahí en sesiones pasadas, por eso le preguntaba si había tenido la gentileza de habernos visto con anterioridad, sobre todo en este proceso de educación cívica que nos ha convocado. Lo que quería preguntarle, se escuchó en esta misma mesa que a propósito de información de prensa, usted habría sido requerido como servicio para determinar la eventual presentación de la querella a propósito del delito tributario contra la señora Natalia Compañón, con nombre y apellido. Entonces, yo quisiera, si eso es cierto, digamos, porque como se adjudicó a la prensa, yo tengo extraordinaria fe en la prensa, pero tampoco quiero hacer de eso un ministro de fe. Quisiera preguntarle derechamente a usted, que es quien recibe los antecedentes. Y por último, lo que quiero preguntar, si usted en función de los antecedentes determina que la información que ha recabado hasta ese momento, la que le proporciona el Ministerio Público, la que eventualmente usted a través de sus propios medios haya podido recabar, usted tiene que tomar una decisión respecto a si hay mérito o no para proceder a una acción vinculada con delitos tributarios. Yo entiendo que eso no es obstáculo en absoluto para que el Ministerio Público pudiera, en el evento que la pesquisa se dirija a otro tipo de delitos, seguir y aprovechar los 10 meses a los que se referían hace un rato atrás, por ejemplo, perseguir ese otro tipo de delitos. O sea, es prescindente, entiendo yo, una cosa de la otra, y yo quisiera, probablemente no es de su esfera de competencia exclusiva, pero quisiera precisamente para la información general de esta propia mesa y no sernos solo cargo de la información de prensa, que no siempre es tan certera. Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Andrade. Le vamos a dar la palabra al diputado Monkever. Vamos a hacer ronda de preguntas de 2 para que sea recíproco y luego el diputado Urrutia y la diputada Sepúlveda. Diputado Monkever. Gracias, presidente. Bien breve. Director, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía emitió un informe sobre la situación tributaria de la empresa Cabal. Y este informe dice, comillas, se observan inconsistencias entre los datos declarados del patrimonio financiero y el capital propio tributario, debido a que ambos presentan el mismo valor y son negativos, lo cual no es concordable con el ingreso de las utilidades ni el resultado tributario con la utilidad de 1.531 millones y el resultado tributario de las utilidades ni el total de pasivos y activos. Eso lo pesquisa la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, informe que entiendo que está en conocimiento de ustedes y que probablemente a ustedes les compete analizar las implicancias de eso, de esa infracción, porque es un hecho que están detectando ahí una infracción. Me preocupa, y a eso apunta esta pregunta y las otras, cómo están evaluando ustedes los plazos de prescripción. Porque habría una prescripción, que es la de 3 años, que podría amenazar que esto quede sin sanción. No estoy diciendo que esto prescriba en 3 años, es una evaluación jurídica que tiene que ver con el dolo que eventualmente exista. Lo que ocurre un poco en la premura de los parlamentarios que le preguntan a usted es que no vaya a ser que por demorar la investigación, aun cuando sea por motivo de profesionalismo o acuciosidad, cuando nos hayamos dado cuenta de que hay un hecho irregular grave, no podamos accionar porque está prescrito.
Esto fue el año 2012 y si se aplicara la prescripción de 3 años estaríamos en el límite. Insisto, en el caso de que la prescripción sea de 3 años y no de 5. Lo mismo podría ocurrir con la asesoría que la empresa Cabal le prestó a Gonzalo Vial, Concha, que entiendo que hay una discordancia entre la glosa de las facturas y el servicio efectivamente prestado. Y lo mismo también podría ocurrir respecto a una propia denuncia que presentó el señor Cordero contra su propio contador y contra la empresa Cabal, precisamente porque él acusa que se habrían emitido y utilizado facturas de su empresa Asesoría Lo Beltrán sin su autorización, sin su conocimiento y que no reflejan ningún servicio efectivamente prestado. Son 3 hechos, imputaciones concretas, específicas, que podrían hablar de ciertas infracciones o delitos tributarios que están amenazados por plazos de prescripción y que toda mi preocupación no es que ustedes se apuren por apurarse, sino que no vaya a ser que lleguemos después de que la prescripción ya haya dejado sin sanción el hecho. Gracias, presidente. Gracias, diputado Monker. Sigue ser un téngase presente, director. Si a su juicio hay algún elemento que amerita la reserva respectiva y usted solicita la reserva por parte de esta comisión, nosotros lo decretamos ipso facto. Muy bien. Director, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bien, por su intermedio, señor presidente, paso a responder las preguntas en primer lugar al diputado Andrade. Respecto a si, la primera pregunta, respecto a si cuando se nos comparten los antecedentes, junto con ello se nos pide que nos querellemos, me parece oportuno precisar que el Ministerio Público, de acuerdo a la ley, está obligado a compartir los antecedentes que por cualquier investigación puedan tener alguna connotación de eventual delito tributario. Lo que corresponde al Ministerio Público, y es lo que ellos cumplen a diario en diversas investigaciones, es precisamente compartir esos antecedentes de acuerdo al mandato legal con el Servicio de Impuestos Internos sin solicitar expresamente, porque no corresponde, que presentemos una querella, sino que lo que ellos hacen, mandatados por la ley, es poner a disposición nuestra los antecedentes que ellos consideran que pueden tener alguna connotación de delito tributario y son exclusivamente aquellos antecedentes de carácter tributario. Y por supuesto que es facultad del Servicio de Impuestos Internos, después del análisis de la recopilación de antecedentes complementarios, etcétera, definir si hay mérito o no, en función de nuestros criterios, para efectos de una eventual interposición de querella. Por lo tanto, no es que se nos solicite presentar una querella, no corresponde. Lo que se nos hace es compartir los antecedentes para que nosotros evaluemos, analicemos y finalmente determinemos si hay mérito suficiente para efecto de poder ejercer alguna acción penal. Obviamente, nosotros una vez finalizado todo este proceso de regulación antecedente, respondemos a los fiscales correspondientes, ya sea en el caso que decidimos interponer una acción penal con la acción penal, o bien respondiéndole que de nuestro análisis hemos llegado a la convicción de que eventualmente el dolo no existe. Es así como funciona. La segunda pregunta, respecto a si nosotros pesquisamos la militancia de los eventuales involucrados o si el Ministerio Público nos comparte esa información, le debo señalar que tajantemente no es una variable que nosotros consideremos en absoluto a la hora de analizar los casos. Para nosotros, la militancia política de una persona determinada que esté involucrada en una investigación de esta naturaleza, la verdad es que no es un elemento que ni siquiera consideremos ni menos indaguemos.
Y así como nosotros no la pesquisamos, el Ministerio Público tampoco, y no corresponde que nos comparta esa información aun cuando la obtenga. Respecto a la tercera pregunta, lamentablemente no he tenido el tiempo para ver el canal. Se perdió. Bueno, así que no estoy en condiciones de responderle a esa pregunta. De acuerdo, y respecto a lo que usted señala, señor diputado, por su intermedio, señor presidente, es que es la información que surge en la prensa. La verdad es que la prensa tiene mucha información que a diario ellos publican, pero nosotros, usted comprenderá que lo que consideramos son los antecedentes que, como decía, por una parte son compartidos por el Ministerio Público y, en paralelo, la información que nosotros recabamos de la misma investigación. No podríamos estar tomando decisiones en función de la información que surge o aparece en la prensa. Respecto a si el Ministerio Público puede, independiente de nuestra investigación, avanzar en la investigación de otro tipo de delitos que no sean tributarios, obviamente. El Ministerio Público puede, sin duda, hacer la investigación de cualquier tipo de delito y solo está obligado a compartir los antecedentes de tipo tributario con el Servicio de Impuestos Internos para que, en función de nuestras facultades, podamos hacer los análisis que ya he compartido. Respecto, por su intermedio, señor presidente, a las preguntas del diputado Monkever, el informe de la Fiscalía Anticorrupción, por supuesto que uno de los antecedentes que nosotros tenemos a la vista a la hora de hacer la regulación de antecedentes, es uno más, ¿no? Y junto con analizar esos antecedentes, contrastamos la información, etcétera, etcétera. Eso es parte de muchos antecedentes que se analizan, ¿no? Y respecto a la prescripción, obviamente que usted comprenderá que nosotros tenemos en consideración los plazos asociados a prescripción, porque en caso de haber algún delito, a nosotros, por supuesto, que nos interesa que esos delitos no queden prescritos, ¿no? Por lo tanto, si bien no tenemos plazos específicos en las indagaciones o en la regulación antecedentes, es un elemento que obviamente tenemos a la vista. Ahora, es importante también señalar que los 3 meses son para efectos de... Los 3 años, perdón. Los 3 años son para efectos de sanciones administrativas, ¿no? Cuando se trata de dolo son 6 años. Entonces es importante tener también esa distinción. Pero independiente de eso, por supuesto que nosotros nos ocupamos de hacer todos los procesos asociados dentro de los plazos de prescripción. Muy bien, gracias, señor director. Le damos la palabra entonces al diputado Urrutia. Muchas gracias, presidente. Presidente y directores, muy buenas tardes. Usted dio una entrevista al diario Financiero, no sé, creo que fue este fin de semana, y que fue replicada por el mostrador. Yo tengo aquí en mi mano el mostrador porque no me abre el diario Financiero, estoy tratando de leer. Director del Servicio de Impuestos adopta doctrina Escobar y justifica debilidad de querella en caso de platas políticas. El servicio no persigue específicamente lo ilícito relacionado al financiamiento irregular de la política, no nos corresponde hacer esa persecución. Quiero decirle que hacia abajo, no voy a seguir leyendo, pero hay un cambio de criterio de impuestos internos que no es menor en esta materia. Uno diría cambió el director de impuestos internos entre una cosa y la otra, pero usted ha hablado en plural todo este rato. Yo en ningún minuto lo he oído hablar, yo tomé la decisión de hacer esto o hacer esto otro, en ningún minuto. Siempre he dicho, nosotros hacemos, o sea, por lo tanto es un criterio de impuestos internos. Pero este criterio de impuestos internos cambió según la entrevista suya. Esto no es un cuento que a mí se me ocurra a mí. Usted en esa entrevista dice, entre otras cosas, de que no corresponde
hacer acusaciones a todos quienes resulten responsables, que sí había hecho el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad, sino que las acusaciones había que hacerlas en forma individual y no al voleo. Eso tengo entendido que es lo que dice en la propia entrevista usted mismo. ¿A qué se debe este cambio? Porque uno diría, bueno, cambió el director, entonces por lógica el director llegó con un cuento nuevo y decidió hacer un cambio distinto, pero usted aquí no ha hablado que yo tomé esta decisión. Nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto otro. Usted habla por el servicio, no está hablando por sí mismo. Entonces, si está hablando por el servicio, ¿en qué minuto que cambió el criterio del servicio? Es lo que uno se pregunta. En segundo lugar, el diputado Abún tiene toda la razón, señor director, por su intermedio, presidente, cuando le pregunta si alguien ha influenciado en usted. Y tiene toda la razón en hacerlo, porque a usted lo nombra la presidenta de la República. Usted su cargo no accede a su cargo por votación popular, no accede a su cargo porque lo elige el Senado, no, usted accede a su cargo directamente por elección del presidente de turno, en este caso la presidenta de la República. Y por lo tanto, su cargo es elegido, es un cargo de confianza de quien preside el país en este instante. ¿Cómo no le puede entrar la duda a alguien que es de oposición de que usted no está actuando a favor de ese presidente que lo eligió? Es la lógica, es la que uno piensa en forma inmediata, que no es el Servicio de Impuestos Internos el que está actuando acá, sino que es usted el que está actuando. ¿Ah? Yo creo que a eso se debe en gran parte el desprestigio que tiene hoy día el Servicio de Impuestos Internos, que no actúa como un ente independiente, sino que actúa de acuerdo a lo que dice un director determinado. Y es por eso que a mí me entran muchas dudas. Yo a esta comisión soy reemplazante de ella, pero la veo por televisión. Tengo más tiempo que el que tiene usted. Y me permite verla por televisión, y como la veo por televisión sé su desarrollo. Y por eso le digo, a mí me parece raro este cambio de criterio tan fuerte. Ese cambio de criterio significó, le digo, entre otras cosas, lo replica el diario financiero, lo replica el mostrador, por ejemplo, la formalización de Felipe de Missí, que era por lógica era una cosa bastante menor, que según sus declaraciones hoy día no debería haber sido jamás formalizado, según sus declaraciones. Nunca el Servicio de Impuestos Internos sería el que haya en contra de él. Pero como lo hizo abiertamente, y hoy día cambió ese criterio y ya no lo hace abiertamente, ahora lo hace solamente con personas individuales. Siempre lo debería haber hecho con personas individuales, no como lo hizo en el pasado. Ese sesgo que ocupó en el pasado es el que nos molesta y nos irrita de sobremanera, señor director. Porque eso significó que mucha gente nuestra hoy día esté y aparezca involucrada en ilícitos cuando a lo mejor no deberían haber aparecido nunca. Y mucha gente de la concertación o de la nueva mayoría o de la izquierda, como se quieran llamar, hoy día aparecen como santas palomas y han metido las manos hasta decir basta, mucho más de lo que lo pueden haber hecho la gente nuestra. Eso molesta sobremanera. Yo espero, señor director, que usted aplique siempre el mismo criterio, pero lo haga usted, no diga nosotros, porque al hablar de nosotros está involucrando a todo el servicio. Y aquí las decisiones no son de todo el servicio, sino que son suyas, propias suyas, he dicho, presidente. Gracias. Gracias, diputado Urrutia. Diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer, ¿no es cierto?, al director del Servicio de Impuestos Internos y llevarlo al caso Cabal, al síndico de quiebra. ¿Ah? Una de las cosas, yo creo que interesantes que tuvimos en la comisión, como por lo menos para ilustrarnos y comprender bien lo que ocurrió en relación, ¿no es cierto?, al caso Cabal, fue los antecedentes que nos trajo aquí la ex superintendenta, ¿no es cierto?, la señora Montenegro. Y una de las complicaciones que hubo, un poco en relación a lo que también plantea el diputado Monkever, son las distintas facturas, ¿no es cierto?, las distintas boletas de honorario que fueron rechazadas desde el punto de vista de la fiscalización que hizo la Superintendencia de Reemprendimiento y de Insolvencia y Reemprendimiento. Entonces, primero, saber cuál es el nivel de relación, de articulación entre la Superintendencia y ustedes. ¿Cuál fue los oficios que se enviaron, ¿no es cierto?, a la Superintendencia, que así ocurrió, en relación, ¿no es cierto?, a estas boletas o a esta factura? Y en forma específica a lo que ocurrió con
esta empresa de gestión, evaluación y ejecución de proyectos GES Consultores Limitada, en el cual, ¿no es cierto?, emitió una factura de más de 300 millones de pesos, la cual al minuto de ser fiscalizada se rechaza porque no tiene que ver, ¿no es cierto? O sea, uno podría decir que fue una factura ideológicamente falsa porque no correspondía, ¿no es cierto?, a las prestaciones de servicio que había hecho un tercero que tenía que ver con el señor Juan Díaz. Y en ese mismo minuto, Juan Díaz emite, ¿no es cierto?, 2 facturas, o sea, reemplaza la boleta 53, perdón, reemplaza la factura 92 de GES por la factura número 53 del señor Díaz. Y a mí lo que me preocupa en este caso, por su intermedio, presidente, es que este síndico, el señor Chadwick, no es un síndico menor. Es un síndico que está encargado hoy día, ¿no es cierto?, o que estuvo encargado además de muchos procesos, ¿no es cierto?, de quiebra en el país. Y una de las condicionantes que usted plantea es que esto puede ser una actitud reiterada, ¿no es cierto?, en términos de las aristas tributarias o en su efecto también, como para seguir los casos, o en su efecto también de alta connotación pública. Entonces, la misma pregunta que le hicimos en su minuto a la superintendenta, si ella había revisado, además de las preguntas que le acabo de hacer, si ella había revisado también todo lo que había ocurrido con Chadwick en los otros tipos de situaciones donde él actuó como síndico. Aquí estamos hablando de este caso, pero estamos hablando de la Polar, estamos hablando de las pesqueras, estamos hablando de varias otras, ¿no es cierto?, quiebras que lamentablemente ocurrieron en el país y que no sabemos si este modus operandi de primero hacer contratos que no se condicen con la realidad, porque recordar que el señor Juan Díaz se le contrató por una cosa, se le pagó, pero nunca hizo, ¿no es cierto?, la función que debería hacer, porque además no le correspondía en términos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, pero además porque estos cambios de factura, ¿no es cierto?, de una empresa a otra, la pregunta es si esto ustedes han revisado lo que tiene que ver con los otros procesos en relación, ¿no es cierto?, a Germán Chadwick. Y si no es así, yo quiero pedírselo por su intermedio, presidente, que nos pueda informar el Servicio de Impuestos Internos en relación a las otras quiebras que ha monitoreado y ha realizado el señor Chadwick. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se nos puede hacer una fiscalización de todas esas facturas, boletas y demás documentos que se han entregado a los tribunales en relación a la ejecución de Germán Chadwick. Porque puede ser perfectamente que esto sea una forma de cuadrar caja, de quedar absolutamente limpio ante tribunales, porque, ojo, lo que tenían que ver con los acreedores lo rechazaron la cuenta, pero este es uno de los pocos minutos, ¿no es cierto?, en que todos los acreedores quedan contentos. Todos quedan contentos. Entonces, yo quiero, por su intermedio, presidente, a ver si nos dan para oficiar al servicio, para chequear lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con Germán Chadwick, por lo menos los 5 o 6 últimos años atrás, en relación a este tema, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. No les quiero, obviamente, pedir que sean telegráficos las respuestas, pero tenemos después 2 invitados, así que vamos a ser un poco restrictivo con lo que se refiere al factor tiempo. Así que le damos la palabra al director e inmediatamente después, porque se inscribió el diputado Isacor, a la diputada Sabat y al diputado... Y una precisión. Ya. Director. Bien. Por su intermedio, señor presidente, paso a responder la pregunta del diputado Urrutia. Voy a comenzar por la segunda pregunta respecto a la molestia que plantea el diputado y asociando esa molestia al hecho de que el hecho que... ¿Perdón? Yo vivo molesto. No, está bien. Bueno, sí. Está bien. Y respecto a que yo fui, o mi nombramiento como director de Impuestos Internos fue hecho por la actual presidenta, y por lo tanto le surgen dudas, al parecer, de mi independencia en particular. Bueno, en primer lugar, yo quisiera aclararle al diputado, por su intermedio, señor presidente, es que
este es un cargo que es elegido a través de la alta dirección pública. Yo participé en un proceso de selección. Gracias. Yo participé en un proceso de selección en el cual me sometí a un proceso muy riguroso y exigente para efecto de la selección del director de Impuesto Interno y finalmente, por los antecedentes que durante ese proceso finalmente se evaluaron, es que entiendo que fui nombrado. Por lo tanto, más allá de que el nombramiento lo haya hecho la actual presidenta, yo estoy aquí, entiendo, principalmente por mi trayectoria técnica, profesional y además por mi trayectoria de comportamiento con ecuanimidad en las distintas situaciones que he tenido que enfrentar en mi carrera profesional. Desde esa perspectiva, les debo aclarar que, independiente de que mi nombramiento haya sido hecho finalmente por la presidenta, por supuesto que yo estoy a cargo de una institución que es centenaria, que es seria, que es profesional, que es técnica y que por lo tanto entiendo que estoy allí justamente porque finalmente convenció la alta dirección pública y finalmente la presidenta de que tengo las condiciones técnicas necesarias para efectos de ejercer esta función. Una precisión, presidente. Solamente preguntarle, ¿usted de qué tendencia política es, señor director? Eso es una pregunta, no una precisión. No me va a decir que de la No lo sé, la verdad es que no lo sé. Le debo además responder que nunca nadie durante todo el proceso me preguntó lo que usted me pregunta. Y me parece que no es una variable que tenga que estar en consideración a la hora de nombrar al director de Impuestos Internos. Respecto a lo que usted señala de mi entrevista en el Diario Financiero, le debo aclarar que no es que nosotros en Impuestos Internos, y hablo de nosotros porque yo estoy a cargo de una institución, si bien yo la dirijo, es la institución a la cual represento. Y no es que el Servicio de Impuesto Interno haya cambiado el criterio. Lo que nosotros hemos estado haciendo, por lo menos desde que yo asumí, es retomar los criterios históricos que ha venido trayendo el servicio. Como yo lo señalé en esa entrevista al Diario Financiero, las querellas son serias, son acciones que hay que, obviamente, definir con la mayor de la responsabilidad, con la mayor cantidad de antecedentes. Son, además, herramientas excepcionales que tiene el Servicio de Impuestos Internos para ejecutar su función y cumplir con su misión. Existen también una serie de otras herramientas de tipo administrativo que el Servicio de Impuestos Internos, además, aplica constantemente y en la mayoría de los casos. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una herramienta que, además, coadyuva a la misión y a la función del Servicio de Impuestos Internos y que, en nuestra opinión, y particularmente en la mía personal, dado que a usted le interesa que yo hable por mi responsabilidad, obviamente es una acción que yo ejerceré con plena responsabilidad. La ley le otorga al director de Impuestos Internos finalmente tomar la decisión de si se presenta o no se presenta una acción penal. Existe todo un procedimiento interno en el servicio que está normado, a través del cual se recopilan los antecedentes y las distintas áreas que intervienen durante esta recopilación finalmente hacen una sugerencia, una recomendación al director. Y es el director quien, facultado por la ley, toma finalmente la decisión. Y en este caso, en mi rol de director, por supuesto que me corresponde a mí tomar esa decisión cada vez que estamos frente a un caso de esta naturaleza. Y desde esa perspectiva, no le quepa duda, si me deja terminar, por favor. Déjelo terminar al director. Y de esa manera, no le quepa duda que yo seré todo lo responsable que se debe ser, en mi opinión, para efecto de que las querellas efectivamente sean contra específicamente las personas con las cuales hemos llegado a la convicción que han cometido algún dolo o infracción. Y es por eso entonces que no nos parece que las querellas tengan que ser o tengan que
plantearse o presentarse contra todos aquellos que resulten responsables, precisamente porque no sería responsable a su vez, y es como yo lo señalo en la entrevista, hacer estas querellas al voleo, sino que estas querellas deben ser precisamente contra las personas que, en nuestra convicción y después de un proceso de revisión de antecedentes serio, profesional y técnico, llegamos a la convicción, y yo en particular, que soy quien definitivamente toma la decisión, en mi convicción existe el dolo suficiente como para presentar una querella o una acción de este tipo. Eso es lo que le puedo señalar. Permite, presidente, solamente preguntarle. Si es una no, señor, es sobre lo mismo. Señor director, o sea, antes se presentaron al voleo las acusaciones, antes, por lo menos a toda nuestra gente. ¿Quiere decir que antes se hizo con criterio político? ¿Eso es lo que me quiere decir usted? La idea es que termine el director, diputado, y ya pasamos a la siguiente ronda de preguntas. Es parte de impuesto interno las rectificaciones, ¿no? Yo no le voy a responder esa pregunta, señor diputado, puesto que yo le puedo hacerme cargo del momento en que yo asumí, que fue el día 11 de agosto pasado. Muy bien. Diputado... Me falta respuesta a la diputada Sepúlveda. Por su intermedio, señor presidente. Respecto a lo que usted señala sobre los antecedentes que aquí se habrían dado por la superintendenta de insolvencia, nosotros hemos estado dentro del análisis de los antecedentes considerando mucha de la información que parece ser que aquí se compartió. No hemos tomado contacto directo con la superintendencia respecto al tema. No obstante, la información que parece que aquí se compartió es parte de los análisis que hemos estado realizando. Y por lo tanto forman parte de todo el proceso. Ahora, si específicamente estamos analizando actuaciones anteriores del síndico, nosotros en este instante lo que estamos haciendo específicamente es recabando respecto a los antecedentes propios de la empresa Cabal y todo lo que lo rodea. No estamos ampliando esa investigación a otros casos que en el pasado pudieron haber estado en manos del síndico que usted señala. Presidente, una cosa. Pero yo quisiera saber si a usted no le llama la atención que un síndico con tanto prestigio, ¿no es cierto?, se supone a nivel nacional, utilice esta fórmula, esta fórmula de cambios porque lo pillaron, digamos, de cambios de factura, ¿no es cierto?, uno por otro. Además, yo estoy leyendo incluso lo que nos ha mandado la superintendenta en este minuto de otra factura, que no tiene mayor justificación, que es la de la empresa Vicuña y compañía, ¿no es cierto?, que son de 96 millones de pesos. Entonces, hay una irregularidad en términos de la cantidad de facturas que se están entregando en un proceso tan complejo como fue este caso, pero además aún más complejo como los otros, como la Polar y como la situación que recibimos en las pesqueras. Entonces yo creo que esto precisamente por buscar si existe una reiteración, ¿no es cierto?, de la arista tributaria en esto, es que yo creo que amerita, y no sé qué le parece a usted, pero que amerita el poder revisar todo lo que tiene que ver con los casos anteriores, porque quizás cómo cuadramos la caja, que es colocando facturas de uno y otro, pero nadie se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que estas facturas eran ideológicamente falsas en relación a las funciones que deberían realizarse. Eso, presidente. Bien. Director. Llama la atención sin duda. Ahora nosotros, como le digo, estamos abocados en este instante a resolver el caso Cabal y por supuesto que no descartamos el ampliar la investigación. Vamos a solicitarle que la... Muy bien. Que ya Una sola, muy breve. tiene la palabra la diputada Sabat y después le doy para que cerremos con el director. Diputada Sabat. Muchas gracias, presidente. Saludar al director. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, gracias. Mire, la verdad, desde esta comisión, y hablo completamente en mi nombre, uno lo que hace o lo que intenta es representar hoy día el clamor de la ciudadanía.
Hoy día este caso, y usted lo debe haber notado, es un caso que todos se preguntan ¿por qué no pasa nada? Y la respuesta es porque se trata del hijo, de la nuera, de la Presidenta de la República. Y eso no es secreto para nadie. Por eso a mí me encantaría que sus respuestas hoy día, en vez de darle quizás un criterio más formal, que se le agradece muchísimo, también apeláramos un poco a la buena fe, al sentido común, a la respuesta que la ciudadanía hoy día quiere escuchar. Y tiene que ver con preguntas quizás que pueden ser al ras positiva o negativa. No necesito tanta explicación formal con respecto al cargo que usted desempeña, porque eso todos ya lo sabemos, está por ley y no necesitamos, digamos, volver a reiterarlo. Y esto tiene que ver, primero, cómo le explicamos a la ciudadanía. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le decimos, sabe qué? El Servicio de Impuestos Internos se ha demorado, aunque el Ministerio Público le habría pedido también, como se ha dicho, que se querelle por este delito a estas personas, pero todavía no lo ha hecho. ¿Cómo le explicamos eso a la ciudadanía? ¿Cómo le explicamos que hoy día se haga un análisis? Un análisis que ha sido, ¿para qué andamos con cosas? Muchísimo más largo. Y a mí, en ese sentido, me gustaría que usted me diera por lo menos 3 ejemplos de cuánto se demora un análisis promedio para poder encontrar antecedentes y querellarse bajo un delito tributario, para entender si estamos dentro de la misma línea y si se está ocupando el mismo criterio. Y la explicación que le estoy pidiendo a usted es la que me encanta, por su intermedio, presidente, es la que yo tengo que darle a la gente. Es la que nosotros tenemos que darle a la gente hoy día. Que no sea justamente la que hoy día tenemos que garantizar bajo la independencia de los poderes del Estado y de instituciones que hoy día tienen un carácter fuerte y que lamentablemente se están viendo muy perjudicadas en lo que tiene que ver la opinión pública, sobre todo el Servicio de Impuestos Internos, por todo lo que ha ocurrido. Y desde ahí también preguntarle, también desde la buena fe, con todo el respeto que usted se merece, teniendo en cuenta que su cargo está a disposición justamente de la madre y de la suegra, de quienes están implicados en este caso. Porque mucho se dice que hablemos del señor Dávalo y la señora Compañón, pero nos gusta o no nos guste, y es lo que la gente hoy día, la ciudadanía hoy día le extraña y le cuesta mucho entender, es que es efectivamente el hijo y la nuera de quien hoy día depende usted en su cargo. ¿Usted cree que efectivamente, o usted nos garantiza efectivamente imparcialidad, celeridad en esto, con ese vínculo? Me gustaría que pudiera desde ahí también ligarle un poco a la pregunta anterior, saber si efectivamente el tiempo de demora que he tenido, que yo creo que ha sido bastante, muchísimo, y la gente así lo ve también, bajo los antecedentes que están a la luz de todos, ni siquiera quizás la investigación que ustedes están haciendo, información que deben tener mucho más acotada. Y entender por qué se han demorado tanto y desde ahí preguntarle los ejemplos que le digo bajo cuánto se demora este análisis que usted dice que tanto le ha tomado tiempo. Y también desde ahí preguntarle, dentro del procedimiento, ya han citado a la señora Compañón, han citado al señor Valero, saber si es que van a citar al señor Dávalo. O el señor Dávalo va a seguir siendo, bajo cualquier institución en este gobierno, como ya hemos visto que está blindado, por también la presidencia en términos de administración de la República. Hoy día vemos otro blindaje también desde el Servicio de Impuestos Internos. ¿Lo van a citar o no? ¿Cómo estamos en ese punto? Y le insisto, director, por su intermedio, presidente, con todo el respeto, por favor, respóndale o ayúdenos a nosotros a responderle a la ciudadanía por qué usted, la persona que fue elegida por la Presidenta de la República, hoy día se ha demorado tanto en poder presentar una querella que además le pide el Ministerio Público para que se pueda formalizar al hijo de la persona quien lo pone usted en su cargo hoy día y a la suegra de la persona a quien hoy día usted le merece finalmente ser director de Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias, presidente. Diputado Isacort. Diputado Isacort. Muchas gracias, presidente. Al director por su intermedio. Desde que usted asumió
el 11 de agosto de este año. Director, infórmenos cuál ha sido el equipo y la metodología con que ustedes están recabando los antecedentes de este caso en particular. Yo, en una precisión que le hice en la primera pregunta que hizo el diputado Juan Luis Castro, por cierto, medio presidente, le pedí que nos dijera en qué etapa, en qué parte del proceso estaban. Me dice que no puede decirnos. Sí, y voy a reiterar algo que le planteó el propio presidente. Si usted tiene que entregar algún antecedente reservado, nosotros tenemos todas las facultades para entrar en sesión secreta. Por lo tanto, que no lo cohiba usted entregar información a la Cámara de Diputados, al menos que usted sea un símbolo de desconfianza hacia esta corporación, lo cual espero que no sea así. Segundo, quiero pedirle si ustedes han puesto algún plazo, porque a lo mejor podemos también esperar 6 meses más, 1 año más, que sigan llegando antecedentes. O ustedes están, ¿y por qué le pregunto por la metodología? Porque no es lo mismo esperar que recibir información a también salir proactivamente a buscarla. Y a ese respecto se lo voy a ejemplificar en algo muy concreto que planteó, por su intermedio presidente, la diputada Sepúlveda, con respecto a la glosa de una boleta del señor Juan Díaz. Porque no solamente revisamos la boleta, aquí la dimos a conocer y salía por cambio de uso de suelo. Esa era la glosa que decía. Saber si eso es regular o no es regular, porque hasta que yo sepa, el servicio de cambio de uso de suelo no existe. A su criterio, director, asumiendo que usted sí puede definir un criterio en la institución que usted dirige, ¿eso es algo normal? ¿Es algo legal? ¿Algo ilegal? Y si fuera ilegal, ¿eso sí tiene que ver con un delito tributario? Y si fuera un delito tributario, ¿usted va a esperar el término de la investigación para hacer todas las denuncias de los delitos tributarios o los va a ir haciendo en la medida que usted los va descubriendo? Gracias, presidente. Que es una precisión para que termine el director. Sí, yo sé que el director quiere mejorar la institución y que no se preste para ninguna duda, como sí ocurrió en tiempo del señor Jorrat. Por eso le quiero preguntar cuándo las dudas que ocurrieron en la época del señor Jorrat, ¿sí? SQM. Quiero preguntarle respecto de cuándo va a citar usted al señor Mauricio Valero y al señor Dávalos, o si no está contemplado esa porque Natalia Compañón ya fue, tenemos entendido, a declarar. ¿Cuál es la situación, la opinión suya respecto a eso? Muy bien, ahora sí le damos la palabra al director. Bien, muchas gracias. Muy bien, por su intermedio, señor presidente, paso a responder a la diputada Sabat. Cuando usted dice o pregunta por qué no pasa nada, me parece que he sido claro en mi respuesta anterior respecto a que no es que no esté pasando nada, está pasando. Estamos en pleno proceso de regulación de antecedentes y análisis. Ahora, si usted considera que no hemos demorado mucho, yo le debo comentar que, en promedio, para nosotros poder llegar a la convicción de presentar una acción penal, pasa poco menos de 1 año en el proceso de recuperación de antecedentes. Y aquí estamos hablando de que llevamos 4 meses. No digo con esto que nos vamos a demorar 1 año en este caso. Estamos, obviamente, trabajando con la mayor de las celeridades, pero usted le puede contar a la ciudadanía, por supuesto, que es lo que está haciendo, es lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo. Y no es que estemos dilatando ni nada por el estilo, estamos trabajando, como digo, con la mayor de las celeridades, obedeciendo, por supuesto, a los criterios técnicos y profesionales que corresponden y que ameritan. Ahora, el hecho de que en el caso eventualmente esté involucrado el hijo de la presidenta o algún pariente de alguna personalidad, la verdad es que no es algo que nosotros tengamos en consideración a la hora de hacer los análisis y tomar las decisiones. Nosotros, para efectos de la presentación de las querellas, después de todo lo que he comentado acá, la verdad es que no nos fijamos si la persona en particular tiene tales o cuales parientes, ni qué profesión tiene, ni qué oficio ejerce. Y por eso, y yo lo dije en la entrevista al diario que el diputado Urrutia señala, para nosotros son todos contribuyentes, si son médicos, abogados, políticos, empleados, la verdad es que no es un elemento que tengamos en consideración a la hora de tomar una decisión. Y por lo tanto, nos parece que es lo que corresponde a la hora de tomar una decisión seria y responsable,
Y por lo mismo, y respondiendo a su segunda pregunta, es que yo en lo personal le puedo garantizar que al menos durante el tiempo que yo ejerza el rol de director de impuestos internos, actuaremos con plena independencia y plena celeridad en este y en cualquier otro caso. Me parece que si en parte la alta dirección pública decidió recomendarme para efecto que me nombraran este cargo, es precisamente porque mi actuación y pasado profesional de alguna manera lo garantiza. Respecto a si vamos a citar o no vamos a citar al señor Dávalo, la verdad es que no puedo responderle a quiénes hemos citado y a quiénes nos faltan por citar. Estamos obviamente citando a todas las personas que tienen relación con el caso. Algunas ya las hemos citado, algunas nos faltan por citar, a otras las hemos vuelto a citar, puesto que de las distintas citaciones surgen otros antecedentes que muchas veces es necesario volver a aclarar. Y estamos, como le decía yo, en pleno proceso. Respecto a lo que plantea el diputado de Sacor por su intermedio, señor presidente, el equipo y la metodología con la cual estamos llevando a cabo este caso es el mismo equipo con el cual trabajamos todos los casos, cuando se trata de recopilación de antecedentes asociados a un eventual delito tributario. Cuando hay antecedentes que nos remite el Ministerio Público, tenemos un departamento que se llama justamente el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, que está conformado tanto por fiscalizadores como por abogados, donde ellos, precisamente en base a una metodología estándar, analizan y recaban todos los antecedentes y finalmente y trabajan y actúan con la mayor de las independencias. Y finalmente son ellos quienes emiten los primeros informes. Esos informes son revisados por otro departamento que se llama el Departamento de Defensa Judicial, que está compuesto por abogados de experiencia y trayectoria, que además de analizar los antecedentes, obviamente hacen una validación de toda la investigación y por supuesto que se puede producir ahí una interacción respecto a eventuales diligencias que sea preciso completar o bien complementar. Hasta que finalmente el Departamento de Defensa Judicial hace una recomendación al subdirector jurídico, quien vuelve a hacer el análisis de los antecedentes y antes de ponerlos a disposición del director, que en este caso es a mi cargo. Producto de todo ese análisis, incluso, si aun cuando fuera insuficiente, se le pide a otras áreas del servicio, áreas técnicas, por ejemplo, de la subdirección de fiscalización, determinados análisis, para finalmente, con todo ese análisis, finalmente tomar una decisión por parte del director. Eso es los equipos y eso es la metodología. ¿Perdón? ¿Quieres hacer una precisión para que cierre director? Porque, como le digo, tenemos más invitados. No le escuché. Gracias, presidente. Solo una precisión con respecto a la respuesta. Agradecerle, por cierto, su voluntad por su intermedio, presidente, al director. Y para dejarlo más claro, solamente sí o no. Hoy día le garantizamos a la ciudadanía que da lo mismo que sea el hijo y la nuera de la Presidenta de la República quienes están en este caso vinculados, dependiendo de la investigación de su parte. Definitiva y tajantemente. Da lo mismo. Absolutamente. Perfecto, muchas gracias. Y no solo tratándose del hijo de la Presidenta, es más, tratándose de cualquier persona. Bueno, perdón, usted quería hacer una precisión, diputado, no le escuché. Sí, presidente, solo saber si usted, este equipo, metodológicamente, ¿espera los antecedentes o también sale a recabarlos? Como le decía, a ver, a lo mejor no fui claro, pero nosotros tenemos varias fuentes. Director, ahora sí le pido que cierre. Muy bien. Tenemos varias fuentes, o tenemos distintas formas de iniciar un proceso de este tipo. Uno es por la vía de que el Ministerio Público nos comparta antecedentes en base a una investigación que ellos han iniciado. Otra también es producto de un plan de fiscalización propio del servicio.
Y otro también es consecuencia, que también está dentro de la fiscalización, de una rectificatoria que pudo haber eventualmente realizado algún contribuyente. Entonces, de acuerdo a eso, en algunos casos, obviamente, por la vía de que nos compartan antecedentes, y en otro caso, por la vía de nosotros salir a buscar antecedentes, es que actuamos en los distintos casos. Muy bien. Respecto a la glosa de la boleta que usted señala, la verdad es que no puedo manifestarme si es legal o no es legal. Los contribuyentes, cuando prestan un servicio, son libres de establecer las glosas que ellos consideren que de mejor manera representan ese servicio. Ahora, por supuesto que es una glosa poco habitual, y que por supuesto que en función de esa poca habitualidad uno puede indagar y puede investigar y poder establecer a qué se refería específicamente esa glosa, ¿no? Pero, insisto, es parte de las investigaciones. Muy bien, señor director, le agradecemos su comparecencia. Es una declaración Que ha venido importante. Bueno, muchas gracias, espero haber respondido. Suspender por 30 segundos mientras pedimos al director y le damos la bienvenida, señora secretaria, a los invitados. Muy bien, se instala nuevamente la sesión. Hemos invitado, como hemos dicho, y lo hemos diferido en dos partes. Primero a las partes querellantes del proceso penal. También le vamos a dar la oportunidad para que sepan a los defensores en otra instancia, por un principio de bilateralidad de la audiencia, por supuesto. Han aceptado voluntariamente, porque es una invitación, los colegas abogados aquí presentes. Les vamos a dar un tiempo para que expongan, obviamente, ¿reglamento? O sea, es que tiene que ver con la cuenta, que como yo no estaba al principio no se leyó, con respecto a que se deja constancia a la Secretaría y a la Presidencia de la Comisión que tanto yo como el diputado Paulsen y el diputado Nicolás Monquer nos inhabilitamos para hacer preguntas muy bien. en esta Perfecto. En esta ronda, en esta digamos. parte hacen constancia reglamentaria. En razón de ser denunciantes de la misma lo recogemos causa en el acta respectiva, Muchas señora gracias, secretaria. presidente. Así es que, sin más y hecha esta precisión, le vamos a dar la palabra a los colegas acá presentes. Primero le vamos a pedir que a objeto de la cuenta y de la transcripción taquigráfica se presenten. Nos gustaría que nos hagan mención respecto a los elementos sustantivos de la investigación que a su juicio también pudiesen aportar a la comisión, o si tienen conocimiento más o menos de la etapa o la instancia del avance de nuestra investigación, que por supuesto tiene una competencia distinta, pero los hechos basales, sin duda, al final del día son los mismos. En consecuencia, le damos la palabra y luego, obviamente, a los intervinientes, a los colegas parlamentarios. Que pudieran señalar a qué... Sí, a quién representan, por supuesto, su personería. Así es. Muchas gracias, diputado Juan Luis Castro. Señor presidente. Señor presidente, me presento, soy el abogado Mario Sumel Sucodelia, represento a Diego Acevedo, junto con la colega Carolina Contreras Berríos. Y me acompaña también el colega Claudio Sepúlveda, quien representa a el señor Urueta. Emiliano Urueta. Él es querellante por el señor Emiliano Urueta, yo soy por... Sí. No. El señor Riquelme representa a uno de los querellantes de Renovación Nacional. Para efectos de organización, señor presidente, hemos decidido que quien hable en el día de hoy sea yo y los colegas me van a apoyar, digamos, con algún documento o alguna cita que sea necesario realizar. Don Diego Acevedo es cientista político, él reside en la comuna de Machalí. Por lo tanto, está habilitado, de acuerdo con la ley,
para ser querellante en esta causa. Señor presidente, lo hemos dicho en reiterada oportunidad y quiero volver a decirlo en el día de hoy. Nosotros pensamos que en un país presidencialista como el nuestro, la figura de la presidencia de la República, que hoy día es servida por Michelle Bachelet, debe salir fortalecida. Y para que salga fortalecida la institución de la presidencia de la República, se debe hacer verdad, esclarecer este caso. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que todo lo que rodea a Cabal es oscuro, todo es raro, todo se debe investigar. Y partimos, ¿por qué? Partimos por un negocio inmobiliario de carácter especulativo. Negocio inmobiliario, para ese negocio se entrega un crédito por el Banco de Chile. Crédito que se entrega en condiciones que a ningún chileno se le entrega en este país por el Banco de Chile respecto a un crédito. Lo que voy a decir ahora no es ninguna novedad. Para efecto de otorgar un crédito deben haber flujos y garantías. La sociedad Cabal, como acaba de decir el director del Servicio de Impuestos Internos, y como también lo dijo el diputado Monker al leer un informe del Servicio de Impuestos Internos, era una sociedad con pérdida el año 2013. Es decir, flujos para pagar esa sociedad no tenía. Y desde el punto de vista de las garantías, acaba de aparecer un reportaje en la revista ¿Qué pasa?, que da cuenta de las tasaciones del predio Machelí. 83.000 UF. Una segunda tasación, 210.000 UF. Y una tasación, la última, para salvar el crédito, de 320.000 UF. Es más, se revela en ese reportaje, cosa que nosotros ya sabíamos, que el comité de riesgo del banco negó a Cabal el crédito. Lo negó porque era una empresa feble desde el punto de vista financiero, una empresa con pérdida, como hemos dicho, y porque las garantías no daban 83.000 UF, 210.000. ¿Qué se hizo? El 6 de noviembre se junta Compañón y Dávalos con el señor Luxic. El 13 de noviembre el Banco de Chile, el Comité de Riesgo, niega el crédito. Rápidamente buscan una situación para salvar la operación. ¿Y cómo la salvan? Recurriendo esta vez a un tasador interno del banco que acomoda una tasación. Pero como la gente al final del día sigue siendo profesional, deja una glosa diciendo que esa nueva tasación depende, sí, del cambio de uso de suelo. Se acomodaron las situaciones para generar un negocio especulativo. Una empresa sin flujo, que no tiene garantías, en un bien que no es fácil de realizar, no es fácil de vender, se le entrega un crédito millonario en condiciones para hacer un negocio netamente especulativo que dependía de un cambio de uso de suelo. Esta es la raíz del caso Cabal. Por eso parte la investigación. Y esta investigación surgen varias aristas. El cohecho, como decía el diputado Andrade, asociado generalmente, como también decía él, al lavado de activos. Aparece también la arista del síndico y aparece la arista de los delitos tributarios. El mismo Servicio de Impuestos Internos ya le ha contestado oficio al fiscal señalándole que habían inconsistencias tributarias y todo lo que nos leyó recién el diputado Monker. En consecuencia, estamos en una causa tremendamente importante. Hoy día, la sociedad chilena quiere verdad y quiere transparencia. Hoy día, la clase política y muchas de las instituciones de nuestro país están en entredicho. Por eso creemos tan importante que en esta causa, que se denomina Cabal, tal vez debería llamarse Dávalos Compañón, se haga verdad y se haga transparencia. He dicho, señor presidente. Quedamos a disposición para las preguntas de los señores Gracias, señor Sumelsu. Ahora le damos la palabra a los colegas. Diputado Asbun. Tengo dos preguntas. Uno, primero, usted en algún minuto se dejó en entredicho que la presidenta podría haberse enterado no solo no por la prensa, sino que con anterioridad. Y por lo tanto me gustaría saber, a juicio suyo y de acuerdo a la información que ustedes pudieron haber recabido, si es factible que la presidenta se hubiera enterado con antelación al escándalo de la prensa.
Juan Luis Castro. Diputado Juan Luis Castro, vamos a reunir de a dos. Sí, preguntarle al abogado Somelsu si pudiera ahondar un poco más en cuanto al otorgamiento del crédito por el Banco Chile, si a juicio suyo, que ha sido interviniente y por lo tanto ha tenido acceso a las declaraciones tanto del presidente del Banco Chile y de los testigos y los imputados, el carácter de persona políticamente expuesta, que en algún momento la superintendencia de bancos acá se le consultó en cuanto afectado o no, porque normalmente esa condición coloca exigencias más elevadas para otorgar un préstamo, calificar a alguien de persona políticamente expuesta. Sin embargo, en este caso, habría sido contradictorio con esa doctrina. Entonces, de los análisis que usted ha hecho como querellante y que ha visto los testimonios, ¿qué juicio tiene usted respecto al otorgamiento del crédito, de las condiciones en que operó esto y el juicio que ha hecho la superintendencia de bancos sobre este punto, que ha quedado de algún modo un poquito a contrapelo con las últimas, con el reportaje de la revista ¿Qué pasa? Respecto a la tasación y otros criterios más? ¿Qué juicio tiene usted sobre eso? Y en segundo lugar, preguntarle acerca del rol de Silca. Silca, que recibió también un préstamo del Banco Chile. Banco Chile le presta al oferente y al comprador en la segunda versión, la segunda parte. Silca se querelló en mayo contra Cabal y después llegó a un acuerdo. ¿Cuáles son las características de la reventa que Silca le ofrecía a Cabal cuando Silca le compra a Cabal? Porque ahí se produce una nueva oferta, una vez vendido a Silca, en los terrenos, se le hace una contraoferta inmediata a Cabal para que éste vaya al mercado a buscar otros vendedores, una tercera venta. Entonces, ¿cuál es la percepción que usted tiene de esa pieza del proceso? Muy bien, señor Somelsu. Señor presidente, contestándole al diputado Asbun y al contestarle a él también creo que rozo en una parte de lo que pregunta el diputado don Juan Luis Castro. En esto, diputado, uno puede hablar por las convicciones personales que va adquiriendo ya después de varios meses de investigación. Yo tengo la convicción personal, y así lo he dicho anteriormente, de que la Presidenta de la República no se enteró por la prensa del negocio de Cabal. Y voy a dar razón de mis dichos. Cuando hay hechos puntuales que van denotando esta situación. Porque también tengo la convicción, señor diputado, de que la presidenta, ella, cuando todavía no era presidenta, era candidata, ella gestiona el crédito con el señor Luksic. De otra forma, señor diputado, no se explica cómo se entregó este crédito. Veamos si el Banco de Chile o cualquier otro banco de la plaza tiene un crédito en las mismas condiciones que el crédito que se le dio a Cabal. Le aseguro que ese crédito no existe. No solamente porque creo que ella gestionó el crédito. Si seguimos la fecha, el 6 de noviembre se junta con Pañón y Dávalos. Yo no creo que Dávalos haya ido a mirar los muebles y los cuadros de la oficina del señor Luksic, como sugiere Natalia Compañón en su declaración. El 6 de noviembre es esa reunión. El día 13, el banco niega, el 13 de noviembre, niega el crédito. E inmediatamente, eso es un día viernes, el día lunes se encarga la otra tasación. ¿Por qué tanta premura? ¿Por qué tanta diligencia en apoyar a Cabal? Yo creo que ha habido una petición de la entonces candidata señora Bachelet, hoy presidenta de la República. Por eso ella ya sabía, creo yo, y no se enteró por la prensa. Además hay otros hechos, porque resulta que también ya sabemos que el señor Juan Díaz, que era el gestor inmobiliario, el señor Juan Díaz concurre a la moneda, más de una vez. ¿Y a qué va? Va a cobrar las platas que le dé Compañón. ¿A quién? A Juan Riquelme. ¿Quién es Juan Riquelme? El administrador de la Casa de Gobierno. ¿De quién depende? ¿Depende de algún ministerio? No, depende de la Presidencia de la República. Yo tengo derecho a pensar que el señor Riquelme,
si se le entrega una información tan sensible como es el hecho de que alguien le vaya a cobrar plata que debe la nuera de la Presidenta de la República, no se lo diga, no se lo informe a la Presidenta de la República. Por eso yo digo que tengo la convicción, la creencia de que sí, ella sabía de la operación de Cabal y no se enteró por la prensa. Además, y esto yo se lo podría preguntar a cualquier madre de Chile, cuando ve que su hijo tiene un incremento patrimonial importante, 2 Lexus estacionados en la casa, ¿no le preguntará, mijito, le está yendo muy bien, ¿a qué está dedicado? Esas son cosas de sentido común, diputado. Por eso yo afirmo que tengo la convicción personal de que la Presidenta no se enteró por la prensa. El diputado Castro me hizo varias preguntas, que todas dicen relación, la mayoría, con el crédito otorgado por el Banco de Chile. Este crédito, como le señalaba, diputado, tiene condiciones excepcionales. Es más, nosotros tenemos información y vamos a pedir la declaración del jefe de riesgo del Banco de Chile, el gerente de riesgo, porque tenemos la información de que él, pese a que al banco entrega el crédito, no firmó el crédito, no firmó la aprobación de ese crédito. Tal vez sería interesante que ustedes también lo puedan invitar a esta comisión. Y estos créditos, como ya he señalado, para cualquier crédito, cualquier banco, cualquier institución financiera, va a requerir de 2 situaciones: flujo y garantía. Yo pido un crédito y ¿con qué me va a pagar el crédito? ¿Con qué me lo va a pagar? Una empresa que el año 2013 tenía pérdidas por más de 80 millones de pesos. Una empresa que durante el año 2012 tuvo ingresos importantes, pero el 2013 era una empresa que no tenía ingresos, que tenía pérdida. Según también, como leyó la diputada Sabat, esa información es la misma que tenemos nosotros, es una empresa con pérdida. Y luego viene el tema de las tasaciones, porque claro, el negocio del banco no es vender bienes raíces para pagar una deuda, no es el negocio del banco. Pero obviamente que un inmueble garantiza. Normalmente las garantías para un crédito de esta especie son 2-1, es decir, si presto 6.500, tengo que tener una tasación por lo menos de 13.000 millones. Pero bien sabemos que tampoco daban las garantías. Hay 2 bancos que negaron el crédito antes, Santander e Itaú. Una primera tasación, 83.000 UF, una segunda, 210.000, para tener finalmente una tasación que diera, que calzara. De manera que nosotros, pese a que la gente del banco, el presidente del banco cuando declaró y otra gente han señalado que, en fin, este crédito se enmarca dentro de las políticas del banco, yo, la verdad, no creo esa afirmación. No la creo. Y los hechos recientes que hemos conocido el fin de semana me dan la razón en el sentido que es una operación absolutamente excepcional con la cual se financió una operación de carácter especulativo. En cuanto a la superintendencia de banco, lo que entiendo, señor diputado, es que la superintendencia rápidamente, 24 horas, salió a decir que esta era una operación normal. Es decir, es la premura que nos gustaría que tuviera el Servicio de Impuestos Internos, que no la tiene. Pero obviamente que es una afirmación liviana. Yo creo que, como lo señalé en la introducción, en nuestro país están en entredicho las instituciones. Hay una crisis de credibilidad en nuestras instituciones. Y a esa crisis de credibilidad, que está aportando la superintendencia de banco al hacer una afirmación tan liviana, en 24 horas salir a decir que la operación era regular. O en muy poco tiempo, no sé si exactamente fueron 24 horas, pero en muy corto tiempo. Hacerle una consulta por su intermedio, presidente, el señor abogado. Acaba de estar acá el director de Impuestos Internos. Lo escuchamos. Aquí él dice que lo eligieron por la alta dirección pública. Si no hubiera sido de izquierda no lo habrían elegido nunca, porque hubiera sido de donde hubiera sido. Pero independiente de eso, una pregunta. ¿Usted, cuál es la impresión suya? ¿Por qué usted cree que Impuestos Internos no se ha querellado todavía en esta materia? Diputado, si uno hiciera una encuesta... ¿Quiere preguntar?
Tiene toda la razón, no había nadie más inscrito, por eso se dio esa prelación. No, que está bien. No, por favor. Respetemos los bloques, diputado Andrés. Gracias, presidente. Gracias. Yo lo quiero felicitar en primer lugar por la afirmación inicial con que usted empieza su intervención, en el sentido de este espíritu republicano que usted expresa cuando señala la necesidad de cautelar la institución de la Presidencia de la República en tanto una institución que debiera ser objeto de preocupación y cuidado de todos los chilenos. A mí me parece bien y créame que lo felicito por esa afirmación y consigno que para mí es muy relevante que usted lo haya hecho, especialmente por las cosas que ha dicho después, ¿no? Y ahí noto, con el mayor respeto, una cierta contradicción. Porque mire, yo también soy abogado, como usted sabrá, y hasta donde yo siempre me he enterado, los abogados no hablamos solo desde la convicción personal, sino más bien desde la convicción de nuestro representado, porque somos mandatarios de un cliente. Es decir, lo que de pronto sucede con los abogados, que es una impropiedad, probablemente mi formación es un poco más antigua, me lleva a este tipo de conclusiones, es que a veces nos enamoramos de nuestro juicio y terminamos siendo nosotros las partes del juicio y no la persona que queremos representar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque fíjese usted que, entre otras cosas, usted afirma que el señor Juan Díaz concurrió en varias ocasiones, o más de una vez, y acá está la respuesta otorgada, ya no solo por el señor Riquelme cuando compareció, sino que además con el oficio correspondiente que esta misma comisión le envió al servicio para que señalara si en más de alguna ocasión, y fíjese que la respuesta fue que no había sido así, que solo consta un solo ingreso a una reunión. Sin embargo, usted afirma una cosa distinta. Yo entiendo que eso tiene que ver con las convicciones personales en las que usted se ha referido en más de alguna ocasión, pero créame, y le reitero, puede que tengamos formaciones jurídicas distintas, me quedo con la lógica de que los querellantes operamos desde nuestra condición de mandatarios, ¿no es cierto? Y no reemplazamos a nuestros mandantes, que por lo demás es un riesgo que normalmente uno corre cuando la militancia o la disposición política uno lo hace más o menos entusiasta respecto a ciertos casos. Yo no cometería la impropiedad ni me atrevería a hacerlo pasar por el bochorno de preguntarle qué militancia política tiene usted para sobre esa base generar una duda respecto a sus apreciaciones. Creo que no solo sería impropio, sino que sería bochornoso para mi condición de parlamentario. Porque yo, sobre la base del principio de la buena fe, entiendo que usted viene desde la creación inicial del respeto que le merece la institución presidencial. Respecto a las condiciones del crédito, bueno, el banco expresó que estaba dentro de su política de crédito. Yo creo que eso es perfectamente discutible. Sí le quiero contar, si usted no lo sabe, es que en este país se dieron situaciones de crédito mucho más interesantes para empresas muy relevantes. Una de ellas es la que leemos casi todas las semanas y con mucha propiedad los fines de semana, el Mercurio. Y a veces incluso con métodos de financiamiento que fueron más allá de la banca. Sería bueno recordarlo porque no es un caso excepcional. Y le podría recordar otros casos a propósito de la crisis bancaria que tuvo Chile. Yo entiendo que no tienen por qué ser parte de sus procedimientos judiciales, porque nadie lo ha contratado para eso, pero no está de más nunca recordar, porque la historia de Chile es un poco más larga de lo que uno cree. Y respecto a la carátula a la que usted se refiere, de cómo debiera llamarse, mire, este procedimiento se podría llamar de muchas maneras. Se podría llamar también el caso Chadwick, parodiando al primo del ex ministro del Interior, sobrino. Pero ¿sabe qué me pasa? Que yo soy respetuoso del ex ministro Chadwick y no me atrevería a insinuar siquiera aquello. Pero como usted lo mencionó, me atrevo a decirlo simplemente para demostrarle que en esto hay que ser cuidadoso, porque así como uno es cuidadoso de la presidencia, también es cuidadoso de aquellas personas que han cumplido un rol relevante para el Estado de Chile. Y yo valoro mucho la gestión que hizo el exministro Chadwick como ministro del Interior, de quien además fui compañero de escuela. Por último, solo decirle lo siguiente. Impuesto Interno contestó aquí una serie de cosas. Uno puede, le reitero, desde la buena o mala fe evaluar esas cosas. Uno puede creerle o no creerle. Yo en eso respeto las opiniones que los distintos parlamentarios podemos tener. A mí me llamó la atención esto, hay que defender a nuestra gente. Fíjese que alguna vez lo escuché a una persona con galones decir lo mismo, hay que defender a nuestra gente. Miren lo que terminamos.
Acaban de trasladar a uno de nuestra gente, lo acaban de trasladar de Punta Peuco a la otra. Porque por tercera vez le pillaron un celular. Sin embargo, hay algo que sí nos llamó la atención de lo que dijo el señor de Impuestos Internos. Ellos están haciendo una investigación y cuando fue consultado por este parlamentario, en la sesión que usted estaba acá, se acordará, consultado si los antecedentes entregados y respecto al caso específico cabal había alguna expresión específica respecto de personas determinadas, el señor director de Impuestos Internos dijo que no, que él estaba haciendo una investigación general. Yo no estuve de acuerdo con el señor de Impuestos Internos cuando dijo que cuando uno ponía además contra quienes resultan responsables es al voleo. A veces de las investigaciones surgen nuevos antecedentes que permiten ampliar las investigaciones a otras personas. Yo no creo que eso sea apelar al voleo, por lo menos también lo aprendí en mi vieja formación. Pero lo que quería finalmente decirle, usted se da cuenta que de preguntas tengo pocas, más bien son comentarios, ¿no? Precisiones como se estila decir acá. En nuestro tiempo se hablaba de matices, todavía. Solo quiero señalarle lo siguiente. ¿Por qué delito o eventual delito se querella el señor Acevedo, el que entiendo que es su cliente? A mí me gustaría saber esa situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Andrade. Como yo soy el último y para evitar que estamos el tiempo a la hora, me gustaría pedirle al abogado Sumelsu, y digo al abogado, porque entiendo que se puedan a veces ilustrar o poner antecedentes o ejemplos, pero la dificultad es que estamos en esta comisión, porque uno puede tener juicios éticos, juicios políticos, de una naturaleza distinta, es que nos enfoquemos en si hay o no delitos, que es el ejercicio lo menos que está hoy día el Ministerio Público, que tiene una investigación ya bastante tiempo incoada en la sexta región, pero la fecha no ha formalizado a nadie, porque ellos no buscan responsabilidades políticas administrativas como la que puede tener alguna superintendencia, sino que delitos. Entonces, les pediría que se puedan enfocar a los contornos penales de los tipos penales, que digo, el principio tipicidad, que a su juicio están circunscritos, porque aquí hay algunos cargos hechos sobre la mesa que podemos compartir o no, pero algunos más bien están en la órbita de la superintendencia de bancos, otros efectivamente en lo que puedan hacer algunas otras instituciones, como nosotros en esta materia, pero con cierta dificultad, estamos en la pesquisa de delitos, porque una cosa es la arbitrariedad efectivamente con que operó el Banco de Chile, el rol que tuvo como regulador la Super, lo que se habla del riesgo reputacional, proceso de multa, sancionatorio, en fin. Aquí se compara con el rol de impuestos internos, quiero decir que la Super de insolvencia ha ido a la par efectivamente en los mismos términos, ha venido varias veces la superintendencia, pero la fecha tampoco ha cerrado un proceso en lo que se refiere a esa quiebra en cuanto a los tiempos. Entonces, me gustaría escuchar al abogado Sumelsu, vamos a escuchar la próxima semana los descargos respectivos respecto a ese punto en particular. Porque, escúcheme, se habla, por ejemplo, del delito de información privilegiada. Uno ve el delito de información privilegiada hasta la ley de bancos, se refiere a otro tipo de situaciones. A veces hay muchos lugares comunes, en este caso, de quienes han opinado respecto a esta causa, pero la invitación de ustedes es justamente precisar una conducta que está sancionada con un delito y eso obviamente circunscrito a lo que hoy día estamos conociendo. Entonces, ahí me gustaría que si pudiesen ustedes precisar. Señor presidente, una acotación. Yo he sido invitado a esta comisión y haciendo uso en este edificio que representa la democracia, de la libertad de expresión y el derecho a emitir opiniones, es lo que he hecho. Y buscando responder las preguntas que se me han hecho. Ahora, la única pregunta en relación con los tipos penales involucrados en nuestra querella la acaba de hacer el diputado Andrade. Antes no hubo ninguna pregunta a ese respecto y yo he respondido lo que a mí se me ha preguntado. En cuanto a la pregunta del diputado señor Urrutia, yo espero, tengo fe y confianza en que el Servicio de Impuestos Internos presente, denuncia o querella en este caso. Tengo la convicción de que hay delito tributario. Es más, nosotros, los abogados aquí presentes, hemos estudiado incluso la presentación de una querella por fraude al fisco en contra de los principales funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para el evento de que no se presente esa querella. Porque
hablando de tipos penales, el artículo 239 del Código Penal sanciona al que defraudare de cualquier forma al Estado. Y una forma de defraudación es el no presentar las querellas cuando se está perjudicando patrimonialmente al Estado. Ahora, y existe... Sí. El 97, número 4, en distintos incisos. Es decir, esto es muy parecido, yo lo dije, al caso Penta. Sí, diputado. Bueno, ¿por qué yo digo que son muy similares y parecidos los casos? Porque en ambos casos hay boletas falsas ideológicamente. En el caso Penta las hay. En este caso también. Recordemos la declaración del señor Cordero, que incluso después se querella. ¿Por qué? Porque para hacer retiros de dineros de Cabal y no pagar el impuesto a la renta, se utilizan boletas ideológicamente falsas y esas platas en definitiva van al patrimonio de los socios de Cabal. No sé también si de algún empleado de Cabal. La información que yo tengo hasta ahora dice relación con los socios. Puedo sospechar que alguien más también recibió platas de eso. Pero ese es el mecanismo. Entonces hay delito tributario, porque además esas boletas al ingresar a la contabilidad de Cabal se usan para rebajar la base imponible de la sociedad. Por eso yo creo que hay delito tributario. Y espero que el Servicio de Impuestos Internos actúe en consecuencia. En cuanto a los tipos penales involucrados en nuestra querella, son el tráfico de influencia y el cohecho. Ahora, el cohecho puede que nosotros el día de mañana tengamos que ampliar esa querella a lavado de activos, porque como sabemos el cohecho es un delito base para el lavado de activos. También le aclaro al diputado que nosotros hemos pensado también en otras acciones por las distintas aristas de este caso. Y no descartamos el día de mañana también presentar algún tipo de acción en contra del síndico. Y estamos esperando lo que en términos jurídicos se denomina el resultado de una prejudicial civil, que es lo que determina en definitiva el cuarto juzgado civil respecto de la cuenta del síndico. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Sí, para la próxima sesión ya están invitados las partes de las defensas. Se invitó a todos por parte de la Secretaría de manera uniforme, sin distinción alguna. De hecho, nos apoyamos en el Ministerio Público para acreditar toda la información y de la Municipalidad de Machalí, quienes efectivamente, los funcionarios de control, quienes participaron en este caso del sumario administrativo. Entiendo que el no haber funcionario de control estaría delegado en el secretario municipal. Sí. Y no se ha corroborado todavía si bien, pero o sea, mañana en la mañana. Así es. El miércoles, sí, como hemos dicho, perdimos la semana pasada y no queríamos perder tiempo. ¿Y después queda una sesión más? Queda una sesión más y nosotros despachamos oficios a cada uno de los parlamentarios señalando invitados o citados pendientes, de tal manera de no dejar ninguna hebra efectivamente sin investigar y ser prolijo en aquello. Presidente, solo para pedir que a raíz del último reportaje de la revista Que Pasa sobre las tasaciones, creo que es conveniente que dé una explicación el superintendente de banco. Entonces yo quiero pedir formalmente que sea citado sobre ese punto en particular, sobre el mecanismo de tasaciones express, de algún modo, que se hizo en este caso. Ok, perfecto, diputado Juan Luis Castro, la Secretaría tomó debida nota. Diputada Sepúlveda. A mí me interesaría además por el oficio que envió la... ¿Superintendenta? Sí, que pudiera venir... El nuevo director. El superintendente, nuevo Andrés Pennicott. ¿Ah? Porque pues la verdad es que no me queda claro lo que envió. Pero además la posibilidad de, si es posible, invitar al gerente de tasaciones, que se acaba de plantear aquí, el gerente de riesgo del Banco Chile, porque sería interesante saber, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo con eso. Y lo tercero... Lo vamos a hacer, diputada Sepúlveda, pero hago el punto que ya hemos invitado a toda la directiva, a toda la plana mayor del Banco Chile y todos se han excusado. Así que siento que va a tener igual suerte y estilo esa invitación. Y si se puede recabar la unanimidad para enviar el oficio en relación a
al Servicio de Impuestos Internos para la investigación de los otros casos que llevaba Chadwick. Perfecto, presidente. muy bien. ¿Se toma el acuerdo? Muy bien. Ahora sí, le damos la gratitud a los abogados parte por participar de esta sesión y pasamos a despachar entonces la sesión del día de hoy. En nombre de Dios y la patria, se levanta la sesión.